¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos a Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción. Hay muchos temas para conversar y para desarrollar. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, un gusto. Bueno, el clima parece que está aflojando, ¿no? Está siendo un poquito más benigno. Esto beneficia también a la construcción, que todos. necesita que no llueva. En general, el clima nos beneficia a todos cuando es bueno. Igual dejé que otro tenga la llave del clima mejor. Sí. Nosotros estaríamos en un lío grande. Sería demasiado ya. Exacto. Sobre el final de la semana pasada se conoció que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, manifestó una preocupación bastante firme por la falta de avances y de concreciones en las negociaciones del Consejo de Salarios. Y hay uno de las negociaciones que más preocupa y es la de la construcción, la del sector que usted representa a la Cámara Empresarial. ¿Qué es lo que está sucediendo que no se logra avanzar? Ni siquiera se reúnen. A ver, hasta ahora ha habido dos reuniones. De esas dos reuniones, en una el Zunca planteó cuáles eran las aspiraciones que ellos tenían. En la segunda nosotros dimos respuesta a esa aspiración. Y en esa última reunión, el Poder Ejecutivo le transmite al Zunca que no era posible modificar ninguna de las pautas que el Poder Ejecutivo había instalado en la mesa. Eso lo que genera es una rispidez o una sensación de que, bueno, si no se puede negociar nada, no negociamos. A partir de ahí, quien tiene la potestad de convocar a Consejo de Salarios es el Poder Ejecutivo, vamos a entendernos, o sea, normalmente es quien convoca. Yo supongo que esta semana va a haber alguna reunión o la que viene. De alguna forma el sector está pagando un tributo a una fuerte caída en los niveles de actividad, de 73.800 trabajadores hace 3 años a 48.000 y fracción en el último mes medido. No es una caída menor, estamos hablando de 26.000 puestos de trabajo menos directos, con lo cual se conforman unos 50.000 puestos de trabajo menos en términos globales en la industria. Eso nos ha puesto más cautos a los empresarios y me da la impresión de que el Poder Ejecutivo tiene una postura ya manifiesta con respecto a los consejos de salario, que bueno, hemos conversado y seguiremos conversando. No la tenemos fácil, pero todos sabemos que cuando los niveles de actividad caen, en general las situaciones son un poco más complicadas. ¿Y la plataforma reivindicativa del Zunca está totalmente por fuera de las posibilidades del sector empresarial? A ver, una cosa es lo que dice el Ejecutivo, que está por fuera de las pautas que el Ejecutivo da, o sea, está por fuera. Segundo, el sector empresarial lo que ha dicho es, nosotros queremos tratar de mantener el salario de los trabajadores en el transcurso de este nuevo convenio, y punto, no estamos en condiciones de dar más. O sea, cuando usted pierde un 30% de los niveles de actividad, la situación de la industria es otra. ¿Eso quiere decir que siempre va a ser así? No, eso quiere decir que en esta negociación en particular nos agarra menos acomodado a todos, nos agarra con más dificultades. Que no es fácil negociar cuando hay escasez, es clarísimo, es más difícil negociar cuando hay escasez que cuando hay abundancia. Este tocó un momento de mayor escasez que los anteriores, eso es obvio. Claro, pero ¿qué es lo que está reclamando el Zunca que está por fuera de las pautas, por fuera de las posibilidades que ustedes tienen? Mire, lo que está reclamando el Zunca, que nosotros les dijimos que sí, que lo podíamos estudiar, y el Ejecutivo nos dijo que no a nosotros y a ellos, es, primero, los ajustes en estas pautas son semestrales. Ellos quieren un ajuste anual. Nosotros les dijimos que no teníamos inconveniente en evaluar un ajuste anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pauta en uno de los segmentos es cualquiera, 5 puntos, se divide raíz cuadrada de los 5 y se aplica primero de octubre una raíz cuadrada y primero a los 6 meses una segunda raíz cuadrada. Eso completa los 5 puntos, o los 7 o los 9, los que vaya a dar. Eso nosotros lo hubiéramos llevado o estábamos en condiciones de evaluar llevarlo. El Ejecutivo nos contestó que eso no estaba dentro de las pautas, así que no lo podíamos hacer, pero no era trasladable a precios. Lo segundo, el Zunca plantea, y a nosotros nos pareció razonable por lo menos estudiarlo, hacer el correctivo a los 12 meses y no a los 18, como plantea el Ejecutivo. Nosotros creemos que la inflación está controlada, honestamente estamos convencidos que está por debajo de 2 dígitos, está en 1 dígito, y la diferencia de inflación y la diferencia entre lo dado y la inflación va a ser un punto y medio, no va a ser más de eso.
Entonces nos parecía innecesario esperar al mes 18. Esas son las dos cosas que en principio nos han separado. Más allá de que el Zunca planteó una serie de elementos que ellos dicen que no son salariales, pero tienen costo y en consecuencia son salariales, porque requieren un traslado a precio, que son 21 puntos, que son importantes. En algunos casos no tienen costo salarial, en otros casos sí lo tienen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el modificar el régimen que tenemos hoy establecido para las horas de lluvia. Nosotros ya lo armamos, lo tenemos estructurado, y eso, si yo lo modifico, implica un incremento, y si implica un incremento, implica mayor traslado a precio. Y aunque no hubiera traslado a precio, quien agarre una obra nueva lo va a poner en el costo. Lo que hay que entender es que el traslado a precio en todas las actividades ocurre. No hay ninguna actividad económica del ser humano que no tenga traslado a precios. En forma automática, porque se vende día a día, o en forma de paramétrica, porque se vende un producto que se ejecuta a lo largo del tiempo. Me interesaba conocer cuál era la plataforma reivindicativa y algunos de los puntos que ustedes no podían acceder para que todos, sobre todo quienes no estamos inmersos en la negociación, podamos entender si lo que existe es que hay cierta, yo no sé si decir intransigencia, pero por lo menos cierta falta de asumir que no estamos en una situación como la de años anteriores. Yo creo que el Zunca tiene claro que estamos en una situación diferente, y los empresarios también, y creo que el Poder Ejecutivo también. Yo creo que todos lo tenemos claro. El tema es que eso tiene un costo, cuando usted lo transmite para afuera y acuerda cosas. Ese costo, el tema es si usted lo puede trasladar o no. Yo creo que el Zunca ha actuado con mucho criterio, porque en realidad no están pidiendo, salvo esos X puntos que yo dije que podían tener un costo salarial, no están pidiendo aumento del salario real, lo cual es un tema que no es menor, porque hasta ahora hemos venido aumentando entre 3 y 5 puntos cada uno de los años que han transcurrido en los últimos 6 años, porque en los últimos 2 convenios ha sido así. Pero no debemos olvidar que por algo llegamos a 73.800 trabajadores en obra. Ahora, era un momento de una actividad que era un 30 y pico % mayor que hoy. O sea, si uno mira el Producto Bruto Interno de la industria, uno ve que cayó. ¿Y por qué cae? Porque hay menos actividad. Eso lo tenemos todos asumidos. Los trabajadores también, no tengo duda de eso. El tema es si en esta situación de mayor restricción, si tenemos inteligencia suficiente como para negociar un nuevo convenio, aunque sea más corto que el anterior, porque también de eso se trata, de ver en qué tiempo se puede negociar, para tratar de ver si la industria logra un escalón de mayor actividad. No es significativo, es importante las 2 medidas que tomó el Poder Ejecutivo con respecto a la vivienda de interés social. Eso le iba a preguntar ya más adelante. Sí. En los últimos días el gobierno ha tomado 2 señales para la industria de la construcción. Las 2 apuntadas al tema de la vivienda, pero hubo una que pasó un poco solapada, esto de bajar los topes. Expliquémosle a la gente el impacto que eso puede llegar a tener en la construcción de vivienda y sobre todo en algo que le interesa y mucho a la gente también, que es en el precio. Correcto. A ver, hasta ahora el Ministerio de Vivienda había generado una normativa de la vivienda de interés social que está apoyada por todo el mundo, que tenía topes. Después que se le pusieron los topes, el registro de viviendas en la Agencia Nacional de Vivienda y en el Ministerio de Vivienda fue mucho menor. Lo que nos dicen los que invierten en ese sector es que con tope de precio para vender máximo, y si no, no tenés beneficio de exoneración de los distintos rubros que están exonerados, vos de alguna forma, el tope es a la cantidad de viviendas que están exoneradas. En definitiva, al modificarlo y bajarlo, en el interior, por ejemplo, estaban todas topeadas. Hoy tenés el 80% libre. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener un precio libre de venta al público, más allá de que van a estar exoneradas de impuestos. Eso trae alguna dificultad con el cliente que va a comprar, porque no sabe si va a tener un precio más bajo o más alto. Si vos tenés un tope, sabés que debajo de ese tope, si hay vivienda, te la tienen que ofrecer. Acá hay una cantidad mínima en el interior que es 20%, perdón, en Montevideo que es 10%, y en el interior que es 20% que van a estar topeadas. Esas
van a tener un precio máximo al cual la gente va a tener posibilidad de acceder a ellas. El resto van a estar libres. Claro, también imagino que la presunción es que al haber más proyectos, el mercado regule también el precio y opere a la baja. Eso fue lo que se pensó de entrada que iba a ocurrir. No ha ocurrido así, esa es la verdad. Si uno mira los precios históricos de la vivienda, han ido creciendo a lo largo del tiempo. Y eso es un tema... vos tenés, por un lado, la conformación de precios. La conformación de precios tiene lo que estábamos conversando, lo salarial, una importancia relativa que es cierta. Pero también, por ejemplo, tenés el tipo de cambio. Si yo construyo con $1 a 33, es una historia. Y vendo con $1 a 33. Si yo construyo con $1 a 28.50 y cobro con $1 a 28.50, es otra historia. Yo estoy perdiendo un 17, un 18% en los pesos que recaudo para pagar lo que me cuesta hacer. Entonces, acá todo juega, y hay que entender que todo juega. En todo caso, yo creo que es mejor que haya actividad y que haya aumento del stock de viviendas a que no haya inversión. De eso no hay duda de que es así. ¿Y cuánto puede llegar a influir estas medidas que adoptó el Ejecutivo en las últimas semanas en cuanto a la construcción de vivienda en el corto plazo? Nosotros estamos convencidos que entre las dos medidas lo que va a ocurrir es un incremento entre 3 y 5.000 puestos de trabajo a lo largo del tiempo. O sea, no va a ser automático, estas cosas no son automáticas. Vamos a ver si recupera la plaza, o sea, el inversor, si recupera confianza ahora y hace lo que dicen algunos de los que están metidos en el tema de que había inversores esperando, ¿verdad? Hablando del tema de las perspectivas a futuro, la semana pasada teníamos al ministro de Transporte, Víctor Rossi, nos decía, bueno, el año que viene tiene que ser el año de las PPP, vamos a modificar la ley, queremos hacer 8 iniciativas antes de que termine este 2016, se empezarían a construir en 2017. Está todo el tema de la infraestructura allí que hay que ponerle el diente, entre otras cosas, para que se concrete la inversión de UPM, lo que podría llegar a generar la inversión china. ¿No son mejores las perspectivas para la industria, para la construcción en este 2017? A ver, nosotros lo teníamos previsto eso para 2016, segundo semestre. Cuando nosotros estuvimos conversando de estos temas, suponíamos que fines de 2016 iba a estar la recuperación ya en marcha. Eso no ocurrió así, entre otras cosas porque la economía no es automática. Y la economía siguió en un estado de contracción que mantiene a la industria en una etapa de contracción. Si yo estoy diciendo que todas las medidas que sacaron para la vivienda de interés social van a tener una repercusión de entre el 5 y el 7 o el 8% máximo de los niveles de ocupación, eso es lo que yo espero de ese lado. Si mañana, segundo semestre de 2017, empezaran las obras públicas que anunció el señor ministro, que las viene promoviendo el gobierno, y eso van a ser otro tanto de puestos de trabajo, un poco más. Pero si no hay actividad privada no vinculada a la vivienda, que es el motor mayor de la industria, que se reactive, usted nombró UPM, que empiece UPM en algún momento del 2018, la industria va a seguir entre 45 y 55.000 puestos de trabajo como escenario máximo. Y eso va a estar lejos de los 73.800 que tuvimos en un momento de mucha actividad. Nosotros somos optimistas y esperamos que muchos de los dichos del señor ministro se concreten. Por el momento lo estamos postergando para el segundo semestre de 2017 el crecimiento, el incremento de los niveles de actividad. ¿Por qué? Porque notamos que hay cosas que no han ocurrido como supusimos que iban a ocurrir. Entre ellos, la inversión en las PPP. El primer semestre del 2017 va a ser difícil también, entonces. Yo creo que nosotros tenemos previsto para este segundo semestre, que ya está terminando, y probablemente el primer semestre de 2017 tengamos meses en que tengamos un poco más de actividad que en el segundo semestre de 2016. Siempre y cuando la vivienda de interés social dé el resultado que esperamos, ¿no? Que haya esos 5.000 puestos de trabajo, 4.000 puestos de trabajo nuevos generados por inversiones nuevas. El impulso de la vivienda podría empezar a... Podría encontrar el piso la industria. A ver, cuando usted empieza a caer, lo que no sabe es a dónde llega. Cuando usted empieza a trepar en los niveles de actividad, tampoco sabe a dónde llega. Y bueno,
estábamos en un nivel de caída. Creo que hemos establecido en este segundo semestre casi un nivel mínimo de actividad. Yo creo que difícilmente caigamos más que esto. ¿Cuánto se perdió en este 2016 en cuanto a la caída de la actividad? Es probable que muy pocos puestos de trabajo, 2.000 o 3.000, no más de eso. ¿Y el nivel de actividad cuánto cayó? 40. No, a ver. En este 2016 hablo. Sí, en 2016 perdimos 3.000 puestos de trabajo, no más de eso. Entre 3 y 4.000. Eso es en términos de ocupación. En términos de PIB es probable que estemos un 4%, un 5% por debajo. Bien, ojalá ahí hayamos encontrado ojalá estemos en el piso, sí. Yo pienso que sí, que es probable que estemos en el piso. Usted que ha seguido de cerca el proceso, porque en realidad desde hace muchos años está la Cámara de la Construcción y fueron consultados al respecto, ¿por qué no terminaron de concretarse las PPP? ¿Por qué es tan difícil que arranquen? Lo que yo escucho en todo el mundo es que son lentas estas etapas de negociación y de adjudicación y de puesta en marcha de obras de PPP. Son años que lleva. En Uruguay pensaron todos que iban a estar sobre fines del gobierno del presidente Mujica. Eso no ocurrió. Sí se licitaron las primeras obras, que de las cuales empezó una sola, que es la cárcel. Las obras viales, las que interesan a la parte del transporte y de todo lo que es la seguridad vial, la primera está para empezarse principio del año que viene. Y es una obra licitada en el gobierno de Mujica. O sea, son cosas complejas. Yo tengo claro que acá, si quieren empezar las obras que se van a licitar o se están licitando ahora en el correo de 2017, tienen que modificar muchas cosas y tienen que poner un responsable a ejecutar todos los pasos que hay que dar. Si eso no ocurriera, es muy difícil que todas esas obras estén empezadas en 2017. El diagnóstico del ministro es que cuando participan demasiados actores, OPP, Ministerio de Economía, Ministerio de Transporte, se complica. Opino igual que el ministro. Hay que darle la sartén por el mango a uno. Es difícil cuando uno tiene el mando. A ver, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la crítica que se le hace a la inversión del Estado en obras o en cualquier otro rubro? Pero vamos a hablar de obras que son lentas, que tienen muchos controles, que se pierde tiempo, que esto. Entonces se buscan mecanismos para sortear todo eso y para tratar de eliminar parte de esos controles. Pero con un ejecutor, usted tiene esa lógica de que hay demora. Usted ponga 5 ejecutores, va a tener 5 veces más de tiempo. Bien. La última, ¿cuánto incidió la ley de responsabilidad penal empresarial en la caída de la accidentalidad en la construcción? Yo de esto prefiero, te lo voy a decir de otra forma, como en el 2015, si yo mal no recuerdo, se modificó el criterio, 2014, perdón, se modificó el criterio de evaluación de los riesgos de accidentes de trabajo por parte del Banco de Seguro del Estado, se cambió la lógica que se venía utilizando, entonces tenemos una medición diferente. Esa medición hizo que cayeran los accidentes de trabajo. Como coincide que hacen el cambio justo cuando aprueban la ley, usted tiene una caída ese año. Más allá de eso, es cierto que no hay empresarios presos por aplicación de la ley. Que era un miedo que ustedes tenían. Era uno de los temores que nosotros teníamos, pero en definitiva seguimos pensando lo mismo en la ley. Creo que la ley no ha dado el resultado que esperaban. Creo que sí hay una conciencia mayor en el empresariado y en el trabajador y en todos los involucrados de que hay que cuidarse trabajando. Y creo que ese es lo que nosotros proponíamos, digo, que en definitiva hubiera una lógica de prevención y no de castigo. Ignacio Otegui, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Con mucho gusto y a la orden. La pausa y seguimos con muchas más noticias.